gente tridimensional de YouTube. ¿Cómo han estado? Pues yo bien, y para no perder más el tiempo. Debemos de dar el reconocimiento al autor de este fanfic, ¿quién es? Aoiro Ikari 1 y el fanfic se llama Destino/Estancia Maldita. Maldito y predestinado, Ruta Destino, que es la continuación de un antiguo fanfic ya subido al canal. Y sin más demora, suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan más de las historias que subo, denle like y comenten. El anime Fate o el personaje Itadori, y esta historia no es de mi propiedad, todo créditos a sus respectivos autores. Fate/Stay Cursed. Cursed y Fate, Fate Route, Yuji Itadori en Fate Stay Night, capítulo 13. Guadaña de sangre. Miré a Arturia y vi que apenas podía mantenerse en pie. Respiraba con dificultad y sus brillantes ojos azules estaban apagados por el cansancio. El uso excesivo de maná y el intenso combate la habían llevado al límite. Oye, aguanta un poco, dije, acercándome rápidamente. Arturia intentó dar un paso, pero sus piernas cedieron. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, y antes de que pudiera caer, la sujeté firmemente. Estaba caliente y su cuerpo temblaba ligeramente de agotamiento. ¿Te pasaste otra vez?, murmuré, mirándola con preocupación. ¿Era necesario usar Excalibur con él? Arturia intentó sonreír, pero fue una sonrisa débil. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. Suspiré, sabiendo que no podría volver a casa caminando sola. Sin pensarlo mucho, la levanté. Oye. Protestó ella, ligeramente sorprendida. No podrás caminar así, respondí simplemente, acomodándola en mis brazos. Arturia abrió la boca para discutir, pero su cuerpo cedió al cansancio. Se relajó en mis brazos y terminó apoyando la cabeza en mi hombro. Ese solo esta vez, murmuró, cerrando los ojos. Sonreí levemente y comencé a caminar. El camino de regreso se me hizo más largo que antes. Las calles estaban silenciosas, iluminadas solo por las farolas y los escaparates de las tiendas cerradas. El viento nocturno era fresco y sentí el suave peso de Arturia en mis brazos. Por un momento, pensé en cómo siempre se esforzaba al máximo. Era fuerte, pero también tenía muchas responsabilidades. Descansa un poco, le susurré. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturia simplemente permitió que alguien la cuidara. En cuanto llegué a casa con Arturia en brazos, probablemente todos estaban dormidos, así que fui directo a su habitación. Ya estaba casi inconsciente, respirando con dificultad contra mi hombro. Abrí la puerta con el pie y la coloqué con cuidado en la cama. En cuanto su cabeza tocó la almohada, se desmayó al instante. Me agaché un poco y le aparté un mechón dorado de la cara, observando lo agotada que estaba. Esta vez sí que te pasaste, murmuré, cruzándome de brazos. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, Rin apareció en la puerta de la habitación. Así que es cierto, se desmayó, dijo Rin, mirando a Arturia con una mirada evaluadora. Me volví hacia ella. Creo que gastó demasiado maná al luchar contra ese tipo, Ryu, o como se llame. Rin suspiró y se cruzó de brazos. No es solo eso. Parece que su reserva de maná está casi vacía. Si sigue así, podría tardar días en recuperarse por completo. Fruncí el ceño. ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar su recuperación? Rin me miró fijamente por un momento y luego pareció dudar. Bueno, ya sabes la respuesta. Arqueé una ceja. Rin se rascó la nuca antes de responder y puso los ojos en blanco. No hace falta que pongas esa cara, es lo más eficiente. Suspiré profundamente. Miré a Arturia, que dormía tan profundamente que ni siquiera parecía oír la conversación. Su expresión era serena, pero sabía que su cuerpo debía estar exhausto. Miré la mano de Arturia durante unos segundos antes de soltarla suavemente. No haré esto mientras esté inconsciente, dije, mirando a Rin con seriedad. Rin se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Bueno, es tu decisión. Negué con la cabeza. Aún así, no estaría bien. Necesita descansar. Si después de que despierte quiere intentarlo, no hay problema. Rin suspiró y se encogió de hombros. Como quieras. Pero si tarda en recuperarse, no te quejes. Me alejé de la cama y volví a mirar a Arturia. Ha pasado por mucho hoy. Lo menos que puedo hacer es dejarla dormir en paz. Rin me observó por un momento y al final simplemente asintió. Bueno, entonces la dejaré descansar también. No hagas ruido, dijo antes de salir de la habitación. Me quedé allí unos segundos más, observando la respiración tranquila de Arturia. Quería ayudarla, pero forzar algo mientras estaba inconsciente no me parecía bien.
Con un último suspiro, apagué las luces de la habitación y salí silenciosamente, cerrando la puerta detrás de mí. Estaba sentada en el jardín, observando las flores mecerse suavemente con el viento. El aire fresco de la noche traía un silencio reconfortante, y por un momento respiré hondo, absorbiendo la tranquilidad que me rodeaba. Desde lejos, Urau me lo observaba sin decir nada. Sus ojos me observaban con una expresión difícil de descifrar. A diferencia de lo habitual, no había sarcasmo ni comentarios mordaces. Solo una presencia silenciosa, casi como si esperara a que yo hablara primero. ¿Vas a quedarte mirándome fijamente o tienes algo que decir? Pregunté sin girar la cabeza. Urau me permaneció en silencio unos segundos más antes de responder finalmente. Solo estoy observando. Pareces pensativo. Solté una risita. Con todo lo que pasó, creo que tengo derecho a reflexionar un poco, ¿no? Urau me ladeó la cabeza, manteniendo la distancia. ¿Qué? Agarré un pétalo caído al suelo y lo giré entre mis dedos. Sobre cómo cambian las cosas. Sobre cómo cambié yo todos estos años. Y tal vez, cómo debería ser de ahora en adelante. Uraume no respondió de inmediato. El viento soplaba con más fuerza, haciendo que su cabello plateado se balanceara. Todavía te aferras a estas cosas mundanas. Sonreí desde un rincón. Y sigues actuando como si estuvieras por encima de todo esto. Un breve silencio se instaló entre nosotros, antes de que Urau me diera un paso más cerca, sin aproximarse demasiado. ¿Crees que despertará pronto? Preguntó, cambiando de tema. Miré la casa, pensando en Arturia. Despertará, solo necesita más tiempo. Uraume no respondió, simplemente se quedó allí, observando las flores a mi lado. Incluso sin palabras, hubo un entendimiento mutuo en el silencio de esa noche. Uraume entrecerró los ojos al oír las palabras de la mina. El silencio se detuvo un instante antes de que finalmente dijera. Así que te diste cuenta. La miré con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con eso? Uraume se cruzó de brazos y su expresión permaneció neutral. ¿No es obvio? Te estás desgastando. Con cada pelea, con cada gasto excesivo de energía. Tu cuerpo puede ser fuerte, pero no invulnerable. Sobre todo después de tantas maldiciones. Me miré las manos. Recorré la extraña sensación que crecía en mi interior. No era solo cansancio común, era algo más profundo, como si algo dentro de mí se estuviera fragmentando lentamente. ¿Tiene que ver con la última guerra, no? Pregunté con voz seria. Urau me respiró hondo. Quizás. Cerré los puños, frustrada. Odiaba los rompecabezas. Él odiaba sentir que algo se le escapaba de las manos. Si sigo así, acabaré. No terminé la frase. La idea de simplemente morir, de perder mis fuerzas por completo, me inquietaba. Uraume me observó un momento antes de dar un paso al frente. Así que deja de preocuparte y averigua qué te pasa. Antes de que sea tarde. Dejé escapar un largo suspiro y miré el cielo oscuro. Lo sé, lo sé. Uraume no respondió, simplemente se quedó allí, mirándome con una mirada que parecía ocultar más de lo que decía. Unos minutos después. La brisa nocturna era fría y suave, trayendo el perfume de las flores que rodeaban el jardín de la casa. Permanecí allí, sentada en el suelo de piedra, observando cómo los pétalos se movían suavemente con el viento. El silencio entre ella y Uraume era denso, casi sofocante. Entonces, de la nada, Uraume rompió el silencio. A Sukuna le gustaban las flores. Parpadeé confundido. Me giré para mirar a Uraume, esperando que continuaran o dijeran que estaba jugando. Pero la mirada de Uraume permaneció serena, como si afirmara algo incuestionable. Espera, ¿qué? Pregunté también, intentando procesar la información. Uraume mantenía la mirada fija en las flores. Le gustaban las flores. Siempre le habían gustado. Me reí sin humor. Estás bromeando, ¿verdad? ¿El Sukuna? ¿El rey de las maldiciones? Menuda broma de mal gusto. Uraume permaneció en silencio durante unos segundos antes de suspirar. Sí. Le gustó. Todavía no podía creerlo. Miré las flores frente a mí e intenté imaginar a Sukuna, ese ser cruel e implacable, de pie ante ellas, admirando su belleza. La idea era simplemente absurda. No tiene sentido, murmuré. Quizás una de las pocas cosas que no podía odiar era que conocía el nombre de todos ellos, replicó Uraume, mirándome con una expresión ligeramente desafiante. Me despertó recuerdos, por alguna razón lo recuerdo, no recuerdo qué sucedió al final de la batalla en Shinjuku. No supe qué responder de inmediato. Siempre se refiere a Sukuna como un ser destructivo, alguien que solo sentía placer en el dolor y la carnicería. Pero ahora Uraume me hizo cuestionar esta perspectiva.
Nunca mostró nada de esto, dije. Porque nunca lo demostró con palabras. Estoy atascado. Uraume continuó. Dijo que eran efímeras, frágiles, pero nunca las tocó ni las destruyó, y, sin embargo, siempre volvían a florecer, sin importar cuántas veces las destruyeran. Parecía admirarlas. Incluso Sukuna las miró con una simple mirada de desinterés. Miré las flores más cercanas. Nunca lo había pensado así. Entonces, para él, las flores eran como guerreras, ¿no? Uraume esbozó una leve sonrisa. Quizás. Le sienta mejor. Sentí un escalofrío. Nunca quise entender a Sukuna. Siempre lo había visto solo como un enemigo, un monstruo que necesitaba ser derrotado. Pero ahora. Sí, tal vez. Ahora comencé a preguntarme si había más de lo que imaginaba detrás de ese rey demonio. Me quedé un rato parado, mirando las flores como si pudieran darme una respuesta. Las palabras de Uraume aún resonaban en mi mente. A Sukuna le gustaban las flores. Algo tan simple, pero que pareció cambiar todo lo que pensaba sobre ese monstruo. Suspiré, sintiendo el peso del cansancio sobre mis hombros. Cada vez me sentía más débil, y ahora tenía la cabeza llena de dudas. Antes, era fácil pensar en Sukuna como un simple demonio cruel. Pero, ¿y si había algo más? Cuando me di cuenta, Uraume ya se había ido, dejándome solo con mis pensamientos. Me pasé la mano por la cara, intentando disipar la confusión de su mente, y decidí salir de allí. Mis pasos me llevaron a la parte trasera de la casa, donde el aire era más fresco y el sonido de las hojas meciéndose con el viento traía algo de calma. Allí, lejos de todo, por fin dejé que mis hombros se relajaran un poco. Me apoyé en un árbol, cruzándome de brazos y mirando el cielo nocturno. Necesitaba entender más. Sobre Sukuna, y sobre mí mismo. Sentí la brisa nocturna acariciar mi rostro mientras buscaba un momento de descanso. Mi cuerpo estaba más débil de lo habitual, mi mente era un torbellino de pensamientos sobre todo lo sucedido en los últimos días. Sukuna, la pelea contra Ryu, el extraño comentario de Uraume, sentía que algo estaba cambiando, pero no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando oí pasos. Mi cuerpo se tensó al instante. Seguía atento, incluso cansado. No esperaba encontrar a nadie allí, tan tarde en la noche. Al girar ligeramente el rostro, vi acercarse una figura familiar. Tachie. Por un momento me tranquilicé. Pero entonces algo me hizo dudar. Había algo mal. La postura de Tachie era rígida, su mirada inexpresiva. Sus ojos parecían vacíos. Me di cuenta de que era demasiado tarde para comprender lo que estaba pasando. Antes de que pudiera reaccionar, avanzó hacia mí, la hoja de su hoz cortando el aire con precisión mortal. Me lancé hasta el último segundo, y el golpe alcanzó el árbol que estaba detrás de mí con la fuerza suficiente para dejarlo marcado. Quise preguntar qué pasaba, pero no pude hacer ruido. La casa seguía en silencio, y si alguien despertaba, las cosas podrían empeorar. Volví a mirar a Tachie. No estaba normal. Respiraba irregularmente, tenía la expresión vacía y su cuerpo se movía mecánicamente, casi como si alguien la controlara. Fruncí el ceño. ¿Alguien estaba manipulando a Tachie? No podía simplemente regresar con toda mi fuerza sin comprender la situación. Necesitaba detenerla sin lastimarla gravemente. Tachie. ¿Qué pasó? Tachie avanzó una vez más, su guadaña brillando a la luz de la luna. Me desvié por poco, sintiendo el viento cortante de la hoja rozando mi rostro. Necesitaba resolverlo rápido. Tú. Sentí un escalofrío al escuchar las palabras de Tachie. No lo entendí al instante, pero su tono de voz estaba cargado de algo profundo. Riva, tristeza, desesperación. ¿Por qué no me salvaste? Eso me tomó por sorpresa. Salí corriendo de la casa, pisando la hierba húmeda, sin mirar atrás. Sabía que vendría tras de mí. Tenía que llevármela antes de que alguien despertara. Y como era de esperar, oí el sonido de sus pasos pesados siguiéndome. Cuando me detuve en un lugar inhóspito, iluminado únicamente por la luna y las luces lejanas de la ciudad, y me giré para encararlo. Tachie estaba allí, agarrando con fuerza su guadaña. Su respiración era acelerada, con la mirada fija en mí, como si viera algo más allá del regalo. Algo del pasado. Estaba a la defensiva, pero sin intención de atacar. Tachie, ¿de qué hablas? Nunca te dejaría atrás. Ella apretó los dientes y su cuerpo tembló. ¿Tú, ni siquiera te acuerdas? Su voz oscilaba entre el dolor y la furia. Te grité, te creí, pero no me salvaste. Sentí tu corazón pesar. ¿Qué recuerdo fue ese? Intentaba comprender, pero antes de que pudiera decir nada, ella avanzó de nuevo, con la guadaña brillando al blandirla hacia mí.
Me desvié por instinto, sintiendo el golpe cortar el aire. Hablaba en serio. Tachie, espera. No sé de qué estás hablando, pero puedo ayudarte. Cállate. Rugió, con la mirada llena de lo que parecía ser puro resentimiento. Me di cuenta de que ya no importaba lo que dijera. Estaba sumida en algo que no podía lograr con palabras. Necesitaba detenerlo antes de que le doliera o le hiciera algo irreversible. El frío viento nocturno sopló entre los dos, y supe que no tenía otra opción. Necesitaba enfrentar a Tachi, y descubrir la verdad tras su dolor. La noche permanecía en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. El viento frío me alborotaba el pelo mientras miraba a Tachie, que parecía cada vez más angustiada. Sus ojos reflejaban algo más profundo que la ira. Era tristeza, era resentimiento, era el dolor de alguien que por fin había comprendido algo terrible. Tachie agarró la empuñadura de su guadaña con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. Ahora lo entiendo todo, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. Fuiste tú. Fuiste uno de los responsables de la destrucción de Fuyuki. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Fuiste uno de los que condenaron esa ciudad. Gritó, apuntándome con la espada. Por tu culpa, mi vida terminó antes de siquiera empezar. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Cómo lo sabía? Entonces, algo dentro de mí se iluminó y los recuerdos olvidados volvieron a la superficie. Me acordé. Al final de la Cuarta Guerra del Santo Grial, el caos, las explosiones, los gritos. Los escombros cayendo sobre los inocentes. Había una niña. Una niña atrapada entre los escombros, llorando, llamando a alguien. Era demasiado tarde. Esa pequeña niña, era Tachie. El impacto fue como un puñetazo. Ella había muerto ese día. Sentí un peso aplastante en el pecho. Miré a Tachie, quien ahora estaba lleno de odio y dolor por un recuerdo olvidado hace mucho tiempo o quizás enterrado. Intenté hablar, intenté encontrar palabras para calmar la tormenta dentro de ella, pero nada parecía estar bien. Porque en el fondo yo sabía que no estaba equivocada. Levanté las manos en un gesto de paz. Tachie, quiero hablar. Pero ella no quería oírlo. Antes de que pudiera terminar mi frase, Tachie avanzó a una velocidad impresionante. Su guadaña cortó el aire con un sonido amenazador, y apenas tuve tiempo de esquivarla. Retrocedí, sintiendo el viento frío de la hoja rozar mi rostro. Ella realmente quería matarme. Apreté los dientes y activé mis técnicas de sangre. Pequeños glóbulos carmesí comenzaron a formarse a mi alrededor, listos para contraatacar. No tenía tanta experiencia como Choso, quien ya llevaba muchos años viviendo, pero tenía que intentarlo. Pero, para su sorpresa, Tachie lo absorbió todo. Su cuerpo parecía consumir la sangre, drenando cualquier energía que intentara usar contra ella. ¿Qué? Di un paso atrás, intentando comprender qué estaba pasando. Tachie blandió su guadaña y, con un movimiento rápido, levantó su escudo. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó con todas sus fuerzas. El impacto fue brutal. Salí despedido hacia atrás como un muñeco de trapo, y mi cuerpo chocó contra el suelo con tanta fuerza que el hormigón se quebró. El aire salió de mis pulmones con un golpe seco. Tosí, intentando recuperar el aliento. Tachie permaneció de pie, con los ojos ardiendo con una mezcla de dolor y furia. No hay palabras, Yuji. El impacto del escudo de Tachie aún resonaba en mi cuerpo cuando, de repente, una figura apareció a gran velocidad. Antes de que Tachie pudiera reaccionar, Choso apareció y le propinó una patada devastadora en el estómago. El golpe fue tan fuerte que el aire pareció vibrar alrededor del impacto. Tachie salió despedida hacia atrás, derrapando violentamente por el suelo hasta chocar contra un muro de hormigón, que se agrietó ligeramente. Me puse de pie, intentando recuperar la compostura, mientras Choso se posicionaba frente a él, protegiéndolo como un verdadero hermano. ¿Qué dijiste, Yuji? ¿Por qué dudas? Preguntó Choso sin apartar la vista de Tachie. Tosí, todavía sintiendo el impacto del golpe que había recibido antes. Me está drenando la sangre, no puedo usar mis técnicas correctamente. Choso apretó los puños, con la mirada fija en Tachie, que ya estaba de pie nuevamente, jadeando pero todavía lleno de rabia. Así que aún estás aprendiendo a usar tu técnica de sangre, murmuró Choso. Y por eso dudaste. Me mordí el labio. Sabía que Choso tenía razón. A pesar de mi fuerza, aún me faltaba mucho para dominar por completo su herencia de la técnica de sangre. Tachie los miró con una expresión fría. Choso dio un paso al frente, adoptando una postura de batalla. No sé por qué haces esto, Tachie, pensé que éramos aliados, pero si crees que puedes atacar a mi hermano sin consecuencias, tendrás que superarme primero. Tachie entrecerró los ojos.
El aire a su alrededor se volvió denso, denso por la tensión. Choso avanzó primero, con la mirada fija en Tachie. Su presencia era imponente y feroz. Le hervía la sangre y canalizó su energía en un ataque rápido y preciso. Tachie blandió su guadaña, creando un arco rojo en el aire al esquivar el primer golpe. Choso se agachó rápidamente, aprovechando la oportunidad, y lanzó un puñetazo cruento, dirigido a su abdomen. Pero a Tachie no le fue tan fácil golpear. Con un movimiento rápido, levantó su enorme escudo y bloqueó el golpe. El impacto provocó que el suelo se agrietara bajo sus pies. TSK Choso entrecerró los ojos. Antes de que pudiera retirarse, Tachie blandió su guadaña y atacó. La afilada hoja le rozó una costilla, atravesando la tela de su ropa y la piel justo debajo. Choso retrocedió unos pasos, presionando la herida, pero no retrocedió del todo. Ya hemos peleado antes, estoy acostumbrado a que me corten. Tachie miró a Choso con frialdad. No tienes idea de lo que he pasado. De repente aparecí a gran velocidad. Salté entre los dos, extendiendo los brazos para separarlos. ¡Alto! Choso se detuvo, aún en posición defensiva, pero Tachie no dudó. Blandió su guadaña y me atacó directamente. Lo esquivé en el último segundo, pero el corte me alcanzó la camisa y la rasgó. Caí al suelo, rodando para amortiguar el impacto. Tachie. Grité, levantándome rápidamente. No quiero hacerte daño. Tachie apretó los dientes. No lo entiendes. Su voz tenía una mezcla de ira y tristeza. Hablas como si fueras un héroe, pero no estuviste ahí cuando te necesitaba. Respiré hondo y su mirada se suavizó un poco. Yo, no lo sabía. No lo recuerdo. Tachie se lanzó hacia adelante nuevamente, pero esta vez no le devolví el ataque. Apreté la empuñadura de la guadaña con las manos desnudas, evitando que la hoja me cortara. La sangre le corría por la espalda, pero no la solté. No quiero pelear contigo. Choso observó la escena apretando los puños, listo para intervenir si era necesario. Tachie tembló. Podía sentir la ira ardiendo en su interior, pero, ¿por qué no se defendió? Mis ojos se llenaron de algo que ella no esperaba ver. Culpa. Por un breve momento, su control sobre la guadaña vaciló. Los ojos de Tachie brillaron con un rojo intenso, tan intenso como brasas. El aire a su alrededor cambió, pesado, denso y cargado de energía maliciosa. Choso y yo sentimos el cambio de inmediato. Esto no es bueno, murmuró Choso, preparándose. Tachie alzó su guadaña, y una energía negra y escarlata comenzó a arremolinarse a su alrededor, formando un ciclón de poder destructivo. El suelo bajo sus pies empezó a agrietarse, y el viento a su alrededor azotaba con violencia. Noble fantasma. Requiem de la furia carmesí. En un instante, el mundo a nuestro alrededor se tiñó de un color carmesí, como si el entorno mismo se hubiera manchado de sangre. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y Tachie ya no quería hablar. Había entrado en un estado de furia absoluta, donde su único objetivo era destruir todo lo que se le cruzara por delante. Con un solo paso, Tachie desapareció. Maldita sea. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que un devastador golpe de guadaña me golpeara en el abdomen. Salí despedido hacia atrás, atravesando dos árboles antes de estrellarme contra una roca. El impacto le nubló la vista por un instante.